Vamos a empezar, si os parece, con este segundo bloque. Soy Enrique Quintanilla, de Ecologistas en Acción, y nada, no voy a decir nada porque con una mesa tan potente y con el tiempo tan poco potente, pues vamos a acelerar todo lo que podamos, ¿no? Sí que me piden que recuerde el tema de los papelitos. Es realmente imprescindible que para que el tercer bloque podamos hacer algo y que sea realmente productivo, tenemos que poner ahí los papelitos de los distintos colores, o los recuerdos. Podéis levantar y no pasa nada si es para ponerlo. En el verde, hablar de recursos naturales, de reducción del consumo. El amarillo, fundamentalmente, temas de derechos humanos. Y en naranja, propuestas concretas, acciones a hacer, de colaboración entre organizaciones. Entonces, sin más, empezamos con Mónica Vargas. Aquí, ¿no? ¿Se necesita el micrófono? Vale. Hola, buenos días. Yo acabo de llegar de Barcelona. Me perdí la primera parte, disculpe, me perdí por el jardín botánico, pero bueno, aquí estamos. Hola, Floren, buen día. ¿Cuánto tiempo tengo más o menos? Como todo se ha recortado. 15 minutos. Vale, perfecto. ¿Ha dicho algo? No sé qué. No, es igual. Pues a ver, lo que yo quisiera intentar hacer es como un puente, habiéndome perdido la primera parte, quería intentar hacer un puente de todas formas entre el tema de la extracción de los recursos naturales y el consumo, que es un tema, una pata fuerte que toca Amigos de la Tierra, con el tema de las transnacionales, ¿no? O sea, intentar irlo tejiendo un poquitito más, también de cara a las responsabilidades y a cómo se puede exigir un marco más vinculante que permita resolver el tema de la impunidad. Entonces, quería recordar algunos temas básicos que no sé si se han comentado, insisto, y es en términos de la dependencia material europea, que es, ¿no? Quizás recordar ahí algunas pautas, porque eso está en gran manera detrás de las relaciones comerciales que teje la Unión Europea con los países más empobrecidos, ¿no? O sea, por ejemplo, así, apuntes, más del 80% de la soya se está importando del Mercosur, ¿no? 70% del cobalto que se consume dentro de la Unión Europea proviene de un solo país, que es la República Democrática del Congo. 77% del antimonio proviene de Bolivia. 84% del niobio proviene de Brasil, 1/3 del zinc consumido en la Unión Europea es de Perú, 17% del cobre es también de Perú y 64% del litio es chileno, ¿no? Entonces, esa dependencia material, que es una dependencia no vinculada forzosamente con nuestro consumo y, ¿no?, digamos, el consumo doméstico, sino más bien con las necesidades de un modelo al cual nos estamos enfrentando en realidad, en este sistema capitalista, ¿no? Esas necesidades determinan que el balance comercial con los países de donde provienen estos recursos sea un balance profundamente asimétrico y desigual, ¿no? Entonces, no más recordar, si hablamos, por ejemplo, aquí se hablaba de América Central, pero yo bajo un poquito a América del Sur, la comunidad andina. El balance comercial entre la comunidad andina y la Unión Europea es tal que de las exportaciones que salen, ¿no? O sea, lo que sale la comunidad andina hacia la Unión Europea, más del 50% son combustibles y minerales, y luego 40% son productos agrícolas, ¿no? Entonces, realmente esa relación colonial, ¿no?, de exportación de materias primas, ¿no?, esa dependencia material de la Unión Europea de esas materias primas, y obviamente de exportación de servicios y maquinaria, es todo lo que tiene valor añadido, ¿no?, hacia allá. Lo mismo se repite con un eje dentro de América del Sur que está particularmente industrializado, que es el Mercosur, ¿no?, los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, asociados Bolivia y Venezuela, esos países,
En su balance comercial, 50% de lo que exportan a la Unión Europea son productos agrícolas, ¿no? Y 25% además son combustibles y minerales, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, está esa dependencia que hace que la Unión Europea tenga que tejer esos tratados de libre comercio o intente, ahora está reactivando un acuerdo de asociación que contendrá también cláusulas de libre comercio con el Mercosur. Esto acaba de reactivarse en la cumbre de Bruselas hace unos días, ¿no? Está eso, y están empresas araña, que son europeas, no todas españolas, obviamente, ¿no? Pero también hay capital europeo que están activas en la extracción de esas materias primas, ¿no? Entonces, creo que es importante también ir detectando ese tipo de empresas. Son empresas de las materias primas, pero también activas en como la financiarización, o sea, que controlan, digamos, toda la cadena productiva. Me refiero, por ejemplo, a una empresa como la anglo-suiza Glencore, ¿no? Que es una empresa que controla prácticamente todo el carbón que proviene de Colombia hacia la Unión Europea, primer proveedor mundial y tercer productor de cobre, controlando el 10% del zinc que se comercia a nivel mundial, etcétera, ¿no? Una empresa araña europea, ¿no? Controlando 9% del comercio global de granos, ¿no? Que está activa en esa extracción de materias primas y a la vez activa en la financiarización y la especulación sobre esas propias materias primas, ¿no? O sea, como un poder en toda la cadena productiva y en todas las esferas de la economía, ¿sí? Entonces, rastreando esa responsabilidad empresarial, con eso se vincula también el ámbito de la impunidad de las transnacionales, que ya han recalcado mis compañeros esta mañana. Yo solo quería resaltar que de cara a la impunidad y a las violaciones que son sistemáticas, obviamente los derechos humanos no son puntuales, por parte de las transnacionales, hemos ido haciendo esfuerzos, ¿no? Desde diferentes redes para ir cuando menos construyendo otro marco legislativo desde lo simbólico, también desde la dignidad, digamos, en tribunales de opinión que son los tribunales permanentes de los pueblos, ¿no? Aquí en el Estado español, las organizaciones, bastantes de las que estamos acá, quizás recordar que hemos estado activas desde el 2004 en una red birregional que es Enlazando Alternativas, ¿no? Que está organizando esos tribunales permanentes de los pueblos, y hemos hecho ese esfuerzo de construir conjuntamente, ¿no?, entre Europa y América Latina ese otro marco, ¿no? Entonces, esto desemboca en 2012 en una red más amplia, que es la campaña global para desmantelar el poder de las multinacionales y poner fin a la impunidad, es un nombre más largo de la campaña que he visto nunca, ¿no? Y esa campaña ahora es la que está promoviendo muy activamente Ginebra, que es lo que se ha comentado esta mañana, que no sé, tuve la sensación cuando se habló de Ginebra hace un ratito que no todo el mundo está al corriente de lo que se está organizando, entonces quizás lo voy a recordar un poco, ¿no? Como resaltaban mis compañeros esta mañana, no existen normas vinculantes para las multinacionales dentro del sistema, digamos, internacional, ¿vale?, a nivel legal. No existen las normas vinculantes, únicamente están los códigos voluntarios que se ha comentado esta mañana. Entonces, después de 40 años de denunciar la impunidad de las transnacionales, porque esto es una trayectoria bastante larga, ¿no? Después de 40 años, tanto en esta campaña global que les he comentado, que tiene 200 organizaciones y movimientos sociales en todo el planeta, que provienen de todo el planeta, como con la Alianza del Tratado, donde existen también centenares de organizaciones que defienden los derechos humanos, se ha hecho una presión de manera que hace un año, exactamente un año, el 26 de junio del 2014, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptaron una resolución que ya estipula que se va a armar como un marco, un instrumento dentro de la legislación internacional vinculante para que obligue realmente a las multinacionales a respetar los derechos humanos, ¿no? Eso es lo que ocurrió en Ginebra hace exactamente un año. La presión fue enorme, o sea, dentro del Consejo de Derechos Humanos existen 80 países y 20 países miembros aprobaron la creación de este grupo de trabajo, que es el que va a elaborar el instrumento vinculante,
Es importante resaltar que hubo una oposición frontal por parte de todos los gobiernos de la Unión Europea, de Estados Unidos y de Japón para que se elaborara este instrumento, y esa presión sigue. Un año después nos encontramos realmente en aras de que se realice el primer encuentro de ese grupo de trabajo que está encargado dentro de la ONU de elaborar este instrumento jurídicamente vinculante, ¿no? La presión es aún mayor en estos momentos de cara a quién va a presidir el grupo de trabajo y a todos los países que van a intervenir ahí dentro, ¿no? Quizá resaltar que gobiernos como el de Ecuador y África del Sur fueron los que recogieron estas propuestas de la sociedad civil para que se apruebe el instrumento de las Naciones Unidas, ¿no? Y que siguen hoy a pie del cañón colaborando en ello, ¿no? Pero creo que se pueden imaginar en un lugar tan colonizado como son las Naciones Unidas por parte de las multinacionales, la intensa presión que existe para que no se adopte ese instrumento jurídicamente vinculante, ¿no? Entonces, se han elaborado una serie de propuestas para este grupo de trabajo desde la sociedad civil, desde la campaña. Son propuestas 8 concretamente que se han transmitido ahora al grupo, a las Naciones Unidas, y que tienen que ver, por ejemplo, con que el instrumento enfoque directamente a las transnacionales, con que reafirme la obligación de respetar todos los derechos humanos. Un instrumento, se estipula que el instrumento debe afirmar la obligación de los estados, ¿no?, a proteger contra todas las violaciones de derechos humanos cometidas por las transnacionales y a codificar sus obligaciones extraterritoriales, ¿no? Aquí, entre paréntesis, subrayar que nos estamos refiriendo a también una responsabilidad exterior pública por parte de los gobiernos, ¿no?, que tienen que asumirlo, luego lo comento un poquito más. Entre las propuestas también desde la campaña se ha insistido en que tiene que haber una superioridad jerárquica, ¿no?, entre las normas de los derechos humanos sobre los tratados de libre comercio, es decir, ese derecho, el sistema internacional de los derechos humanos tiene que realmente prevalecer sobre la lex mercatoria que ha comentado Erika esta mañana, Erika y Raquel, ¿no? También se exige digamos, que se incluyan disposiciones sobre las instituciones financieras internacionales, que son la otra pata, digamos, ¿no?, de esta arquitectura de la impunidad. Y también lo que se intenta, bueno, dentro de estas propuestas, es que las negociaciones se blinden frente a la presión de las transnacionales en el momento en que se esté debatiendo dentro de este grupo de trabajo de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, ahora que se reúne este primer grupo, habrán, es del 6 al 10 de julio, habrán toda una serie de movilizaciones desde la sociedad civil, al interior y al exterior de las Naciones Unidas. Habrá una carpa permanente debajo, bueno, en la Plaza de las Naciones Unidas en Ginebra, y un ir y venir con, digamos, actividades dentro de las Naciones Unidas, articulados con la Alianza para el Tratado, que es esta red de organizaciones que defienden los derechos humanos que les comentaba, ¿no? Entonces, en estas actividades, quizás resaltar que lo que se está abriendo es como un espacio, un instrumento político, ¿no?, a la vez que un espacio de debate. Y aquí nuestra idea también, a la hora de preparar esta mesa, etcétera, era invitarles, ir recogiendo lo que ustedes van pensando de cómo podemos ir armando este marco distinto, ¿no?, basado en la legitimidad, basado en las demandas populares, basado en los derechos también de los pueblos, etcétera, para hacer como un contrapoder, construir un contrapoder frente a la impunidad de las transnacionales, ¿no? Entonces, dentro de ese espacio, nomás citar 3 iniciativas que serán también presentadas en Ginebra, pero que se están debatiendo ahora en Europa, iniciativas estatales de mayor control público sobre las transnacionales. La primera es en Francia, es una ley, una reforma legislativa, ¿no?, que acá han votado en el mes de marzo en el Congreso francés, que es la Asamblea Nacional Francesa, para exigir mayor responsabilidad legal a las empresas francesas. Hay una iniciativa suiza de reforma a la Constitución suiza para exigir vigilancia por parte del gobierno suizo sobre las empresas suizas, las transnacionales suizas en el exterior, a la vez que permitir a comunidades afectadas por las empresas que acudan ante
ante las cortes suizas para poder demandar a las empresas suizas, ¿no? Sería una gran novedad. Y el tercer punto, a otro nivel, es el tema catalán, digamos. En Cataluña se ha votado una ley de acción exterior impugnada por el gobierno español, pero hay un artículo, o uno de los artículos que no han sido impugnados, por tanto que consideramos que están activos ahí, me imagino que es por un despiste del gobierno, que no han sido impugnados. Se vincula con la vigilancia por parte del gobierno catalán del actuar de las empresas catalanas en el exterior en acorde con las Naciones Unidas. Entonces aquí está digamos, el ángulo que nosotros tenemos que ampliar. Obviamente cuando todo esto se tramitó, el gobierno tenía muy en mente a los principios de Ruggie, pero claro, el marco de las Naciones Unidas está cambiando, por tanto nosotros también podemos hacer presión por ese lado. Entonces, se ha creado un grupo de trabajo allá en Cataluña, integrado por la Federación Catalana de ONGs, pero también otras organizaciones, no, como sindicatos, por ejemplo, que no están dentro de la FEDE, con toda una serie de propuestas, un grupo de trabajo que ha llevado a, digamos, un caso como el de Buenaventura en Colombia, que tiene un capital catalán, al Parlamento catalán, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, hace 4 o 5 días, ¿no? Entonces, que está comenzando a preparar, digamos, a esa responsabilidad exterior catalana y al mayor control público sobre las empresas catalanas, a la vez que apuntando que no se debe apoyar a la internacionalización de la empresa catalana, sobre todo si no se les exige nada a cambio, ¿no? Entonces, sí, básicamente yo cerraría comentando que, ¿no? Porque ya, sí, comentando que desde la campaña esta global que les comento para desmantelar el poder de las multinacionales, se ha elaborado un borrador de Tratado Internacional de los Pueblos que queremos que sea como, que está colgado en la página web de la campaña, luego les puedo pasar los datos. Varias organizaciones de acá han participado muy activamente en la elaboración de este borrador, pero lo rico de esto es que es un instrumento político que quiere ser como la base del derecho que construimos desde abajo, ¿no? Es un documento abierto, habrá un proceso de consulta durante los próximos meses en todo el mundo sobre todo la dimensión de alternativas, contiene una dimensión más jurídica y una dimensión de alternativas, ¿no? Y que, bueno, comentar que está aquí, intentaremos difundirlo mucho más aquí en el Estado español y que sea pues una herramienta de trabajo para todos nosotros. Gracias. No, me dicen que no tuiteéis en este momento para que la conexión esté libre, ¿eh? Luego, en cuanto termine, podéis volver a darle al Twitter. Ahora desde Bruselas está Floren. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Se oye? Ah, se me oye, vale. Es que yo no os veo, vamos, no os veo, solamente me veo en la pantalla, pero asumo que hay gente que está escuchando que... Entonces, buenos días a todas y todos. Aquí, bueno, en el Parlamento Europeo estamos un poco apurados, un poco estresados con todo el tema de Grecia, no os voy a mentir. Entonces, me voy a intentar recentrar en lo que es la economía circular y toda esta telenovela que hemos tenido esos últimos meses, desde hace un año, sobre este tema que es tan importante. Y me imagino que quizás ya lo habéis hablado esta mañana, pero quizás voy a hacer un resumen de la situación donde nos encontramos con el tema de la economía circular en el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea. Entonces, bueno, como ya sabéis, hace un año la Comisión Europea, con bombo y platillo, anunció una directiva, o por lo menos la intención de hacer una directiva sobre la economía circular, y pocos meses más tarde, pues con la nueva Comisión Europea, que tanto nos gusta ahora mismo, la Comisión de Juncker, nos dicen que la retiran, pero no, ojo, que no la retiran porque les gusta retirarla, sino que la retiran para hacerla aún mejor. Lo cual a todos nos ha dejado un poco descolocado porque no se suele retirar directivas para hacerlas mejores, sino que lo que se suele hacer es coger la directiva y mejorarla directamente. Entonces, claramente aquí ya estamos con un primer conflicto con la Comisión Juncker, que ellos están aplicando lo que llaman la better regulation, es decir, la regulación, una mejor regulación. Pero en vez de hacer una mejor regulación, lo que suelen hacer ellos es una less regulation, es decir, una menos regulación. Y estamos ante una Comisión Europea que está tirando hacia abajo las diferentes normativas europeas sobre el medio ambiente. Aquí tenemos realmente que decir que estamos muy preocupados
por el nivel realmente que está alcanzando esta Comisión Europea. Y es decir, claramente que no podemos y no confiamos en su capacidad a mejorar una propuesta, sobre todo cuando tenemos a energúmenos o personajes como a Cañete, por ejemplo, la Comisión Europea. Es decir, que realmente aquí el nivel de confianza en esta Comisión Europea, en Juncker, es bastante baja. A pesar de esto, hemos recogido el guante de la Comisión Europea en el Parlamento Europeo. Y hemos dicho, vale, si vosotros queréis una mejor regulación sobre la economía circular, pues vamos a hacer lo siguiente. Desde el Parlamento Europeo vamos a autonombrar, es decir, vamos a decidir hacer un informe de iniciativa propia, como podemos hacer, y os vamos a hacer las propuestas que nos gustaría tener, porque ya teníais una primera propuesta hace un año y ahora mismo vais a tener una segunda propuesta y os vamos a dar los datos más importantes que nos parecen podéis mejorar. Y es verdad que aquí, desde el Parlamento Europeo, ha habido un gran consenso sobre las mejoras que se pueden aportar a la primera propuesta de la Comisión Europea de Barroso el año pasado. Y estas propuestas son las siguientes, porque me imagino que sabéis, pero la primera propuesta de la Comisión Europea solamente se basaba o se centraba en lo que son los residuos. Es decir, realmente nos centramos en los residuos, pero olvidamos lo que llamamos la parte alta del círculo, es decir, también la producción, los productos como tal. Entonces el Parlamento Europeo ya empieza a decir, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hablar de residuos, pero también vamos a hablar de productos, vamos a hablar de las dos fases, la parte alta del círculo y la parte baja del círculo. Y en la parte alta del círculo, pues decimos lo siguiente. Primero, vosotros no tenéis nada sobre este punto. Nosotros sí queremos que haya cosas relacionadas con los productos y la economía circular. Entonces, en este caso, pues, ¿qué dice el Parlamento Europeo? Bueno, el Parlamento Europeo todavía no, porque aquí voy a afinar un poco. Este informe de iniciativa propia se ha aprobado en las comisiones de Medio Ambiente y de Industria y Energía y la semana que viene ya estará en la plenaria del Parlamento Europeo. El lunes se debate y el martes se vota. Pero hay que decir desde ya que hemos conseguido una gran mayoría, es casi increíble, vamos, ya ni siquiera es una gran coalición, es una coalición universal que hemos conseguido con todos los partidos del plenario y pensamos que tenía que ser aprobada. Y entonces las mejoras son las siguientes. Decimos, bueno, necesitamos una reducción del consumo de los recursos a niveles que sean sostenibles para 2050, cosa que no había en la propuesta inicial de la Comisión Europea. Queremos además que los productos se puedan producir sin sustancias tóxicas. Básicamente aquí nos referimos a todo el capítulo REACH, es decir, a toda la directiva REACH que tenemos en la Unión Europea y que tiene que ser aplicada, por supuesto, a los productos que tienen una relación con esta directiva de economía circular. También decimos que queremos unos objetivos vinculantes sobre eficiencia del uso de los recursos y eso con una disminución del 30%, o una mejora, mejor dicho, del 30% de la eficiencia para 2030, comparado con 2014. Estos son puntos importantes y puntos que no estaban dentro de la primera propuesta de la Comisión Europea. Y igualmente, sobre la parte baja del círculo, es decir, sobre la parte de residuos, también hay mejoras. Hay mejoras, sobre todo porque la Comisión Europea, como siempre en esos términos, nos parecía bastante blanda y sobre todo no ponía objetivos vinculantes. El Parlamento Europeo les dice, sí, necesitamos objetivos vinculantes. Por un lado, necesitamos un objetivo de reducción de residuos que sea vinculante para 2025, una reducción del 30%. Queremos también que no se pueda incinerar todos los productos que sean reciclables o biodegradables para 2020. Pues son estas dos mejoras entre muchas que hemos conseguido. Entonces, solamente para resaltar que desde el Parlamento Europeo yo creo que realmente ha habido un empujón bastante importante para coger la palabra de Juncker, de Timmermans, y decirles, pues compañeros, nosotros estamos dispuestos a jugar este juego y ahora tenéis con nosotros pues una propuesta de mejora de vuestra primera comunicación y directiva del año pasado. Entonces, ¿qué van a ser los siguientes pasos? Pues básicamente que se vote en la plenaria del lunes y del martes y luego tendremos que esperar a la próxima propuesta que tendría que llegar a finales de este año, noviembre, diciembre de 2015, ya veremos si cumplen con su palabra y ya veremos si realmente tendrían intención de mejorar su primera propuesta. Entonces, esto es lo que ha pasado en el Parlamento Europeo y es lo que va a pasar con la Comisión Europea. Pero a mí también me gustaría quizás abordar un segundo punto, más allá de lo legislativo, de lo que podemos
hemos podido acordar aquí en la Eurocámara. La otra parte también es quizás una parte más crítica sobre la economía circular, porque tenemos muchísimos debates en lo que pueden ser los verdes, aquí los verdes europeos, en general el movimiento ecologista, y quizás recordar y solamente leeros una pequeña... Eso es el comunicado de prensa que hicieron los diferentes partidos políticos en torno a este informe de iniciativa propia del Parlamento Europeo. Dicen lo siguiente, dicen: la economía circular es la transición hacia una economía eficiente de recursos y que sepa desacoplar el uso de recursos con los impactos sobre el medio ambiente del crecimiento económico, y además que es capaz de reindustrializar y profundizar en la digitalización, es decir, más Internet, es decir, toda la economía, para decirlo de una forma inmaterial, en Europa. Y yo aquí tengo varios problemas, es decir, que realmente lo que está planteando la economía circular es no atacar la raíz y plantear cosas que son totalmente contradictorias. Y voy a ser bastante claro con este tema, sobre todo para toda la gente que trabajamos en economía ecológica. Primero, plantear que se pueda desacoplar el uso de recursos con el crecimiento o del crecimiento económico es una falacia. Lo sabemos perfectamente ahora mismo, no es posible desacoplar de forma absoluta lo que es el crecimiento económico del uso de recursos naturales, también de materiales, de agua o de emisiones de CO2. Ahora mismo, el poco desacoplamiento que se ha conseguido entre crecimiento económico e impacto ambiental solo se ha conseguido de forma muy relativa y además en muy pocos países. Pero si ponemos el foco a nivel mundial, nos damos cuenta que este desacoplamiento simplemente no existe y es falaz, porque lo que hacemos para conseguir un desacoplamiento, es decir, una mejora en la eficiencia que permita rebajar esta tensión entre crecimiento e impacto ambiental, se ha conseguido deslocalizando la producción en otros países, por ejemplo, en América Latina. Entonces, eso es el primer punto. Hay una falacia, una mentira muy gorda sobre lo que es el crecimiento y el impacto ambiental. Segundo, recordar también que existe una relación directa entre crecimiento económico y aumento de uso de la energía. Ahora mismo, si estamos en la situación donde estamos, de decrecimiento económico real, es decir, de recesión económica, no es porque esté bajando primero el crecimiento económico, no. El primer impacto es que esté bajando el consumo energético, es decir, no tenemos tanto acceso a tanta energía barata, por lo cual menos energía barata significa menos crecimiento. Y eso, hasta que no lo veamos claro, tenemos muy complicado tener una transición ecológica de la economía. El problema ahora mismo no es saber si podemos mejorar al margen algunas partes de nuestras economías, sino realmente si vamos a plantear el debate que es clave: crecimiento económico sí, crecimiento económico no. Ahora mismo el crecimiento económico es un problema, ya no es una solución. El crecimiento económico nos lleva al colapso ecológico y eso lo tenemos que asumir, y tenemos que asumir que el objetivo de nuestras economías no es tanto crecer, sino cubrir las necesidades básicas de las personas dentro de los límites del planeta. Y esto supone que crezca o no crezca el PIB, la economía, nos da igual. Lo más importante es que seamos capaces de centrarnos en el objetivo central. Y eso es un debate que no aborda ahora mismo la economía circular. Y de hecho la economía circular en sus fundamentos es muy parecido a lo que es el desarrollo sostenible o lo que es una economía verde típicamente liberal y productivista. Y aquí tenemos que tener muchísimo cuidado, porque ya hemos visto lo que ha pasado con el desarrollo sostenible y su recuperación, acaparación por parte de las multinacionales, de los gobiernos, pero sin cambiar ni un ápice del modelo de desarrollo totalmente equivocado. Y podríamos dar dos ejemplos más. Cuando nos dicen tenemos que tener una reindustrialización, pues aquí también tenemos que hacernos la pregunta si tenemos que tener una reindustrialización o más bien si tenemos que tener una transición ecológica de la economía que nos permita, por ejemplo, evolucionar de un sistema agroalimentario superindustrializado hacia una agricultura campesina relocalizada de temporada y de calidad. Pues no es lo mismo. Yo creo que aquí tenemos que plantear claramente los términos del debate. E igualmente, cuando nos dicen que tenemos que tirar hacia una economía inmaterial, pues claramente esto también tiene un coste energético. Y aquí no es para nada una economía inmaterial. Internet, las redes, todo esto es muy material. De hecho, el sector inmaterial, entre comillas, de la informática, y eso es solamente una cifra para que os deis cuenta de qué estamos hablando, emite más CO2
que el sector aeronáutico. Es decir, la Internet, los portátiles, los ordenadores que tenemos en los servicios, por ejemplo, estos suponen más emisiones que todos los aviones que tenemos en este mundo. De inmaterial no tiene absolutamente nada. Y eso también tenemos que enfrentar este debate sobre la tecnología y la tecnología compleja que supone un gran gasto y consumo de energía. Y por último, también para terminar, porque podía añadir más cosas, pero me dijisteis que 15 minutos, porque también se puede hablar del efecto rebote, que no está lo suficiente incluido dentro de esta reflexión, porque por mucho que mejoremos la eficiencia de nuestras economías, si utilizamos mucho más y consumimos mucho más productos sin reducir el consumo de base, pues el efecto de eficiencia se ve totalmente denegado por el efecto de aumento de consumo. Es el efecto rebote, es la paradoja de Gibbons, es muy conocida. Por ejemplo, un automóvil hoy en día consume mucho menos que hace 5, 10 o 15 años, sin embargo estamos consumiendo muchos más automóviles, mucho más gente, haciendo mucho más kilómetros y con tecnología mucho más compleja dentro, por ejemplo, para tener un calor aceptable. Pues eso supone un gasto energético final mucho mayor que antes de las mejoras de eficiencia. Y esto también es un punto muy débil que tenemos ahora mismo en esta directiva, en este informe y antes en la directiva de la Comisión Europea sobre economía circular. Y para terminar, el último punto, porque antes Mónica estaba hablando de tratados y yo creo que aquí el tratado que más se está hablando es el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y aquí a mí me gustaría hablar de coherencia de políticas. Porque es verdad que podemos hacer todo esto y nos puede parecer muy bien que tengamos una directiva ambiciosa, pero esa directiva ambiciosa tiene que ser coherente o mejor dicho, los tratados que vamos a hacer y vamos a firmar con otros países tienen que ser totalmente coherentes con este tipo de directivas que tenemos en el Parlamento Europeo y en la Comisión Europea. No puede ser que, por un lado, estemos planteando que vamos a tener una directiva de economía circular que permita crear 2 millones de empleos, reducir las emisiones de CO2, que permita también crear un negocio de 600.000 millones de euros y al mismo tiempo plantear un tratado de libre comercio con Estados Unidos que va exactamente en el sentido contrario, que lo que va a hacer es aumentar las emisiones de CO2. La propia Comisión Europea lo dice, que va a destruir empleos a punta pala, 600.000 según el último empleo, que va realmente a generar una tensión democrática, social, ecológica muy grave en Europa y en Estados Unidos. Y esto no se puede entender que por un lado estemos firmando, estemos apoyando directivas, apuestas a favor de una economía algo más sostenibles y al mismo tiempo estemos haciendo exactamente lo contrario al lado. Y yo creo que el punto de la coherencia de políticas es fundamental. De hecho, si vamos a tener una directiva de economía circular, tiene que ser incluso la base del Tratado de Libre Comercio. Si realmente quieren ser coherentes y quieren crear empleos, pues mejor que se basen en este tipo de propuestas que una propuesta realmente que es nociva para la ciudadanía, tanto europea como americana. Por tanto, solamente para resumir los puntos que os decía, pensamos desde los verdes europeos que la propuesta de la Comisión Europea puede ser buena siempre y cuando tenga en cuenta lo que ha dicho el Parlamento Europeo, que ha dicho claramente que no solamente queremos que vuelva la directiva de economía circular, pero además la queremos mucho mejor. La queremos, además, con residuos y con productos. Pero no olvidemos el debate de fondo, que me parece fundamental, que es saber realmente qué tipo de modelo de desarrollo queremos, qué tipo de modelo de vida queremos. Si queremos crecer, ¿por qué queremos crecer? ¿A qué coste queremos crecer? ¿Es posible crecer en un mundo lleno y finito como el nuestro? Y no olvidarnos que el objetivo no tenía que ser, ni en esta directiva, ni en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el TTIP, no tenía que ser el crecimiento como un objetivo en sí mismo. El objetivo tenía que ser cubrir las necesidades básicas de las personas dentro de los límites del planeta. Y toda economía, la sociedad, tiene que ser enfocada hacia ese objetivo, incluso la economía circular. Gracias. Hola, muchas gracias. Te están aplaudiendo. Una pregunta. ¿Te puedes quedar media hora, que ahora hay 2 ponentes? O si te tienes que ir, ¿te hacen alguna pregunta ahora? Yo tengo hasta la 1:15 máximo, así que como queráis. Yo a 1:15 me tengo que ir, si queréis hacer pregunta ahora o dentro de 10 minutos, bien. Y luego sí. ¿Hay alguna pregunta ahora para Florent? ¿Lo hacemos ahora?
¿Alguna pregunta a la una? Mónica te hace una pregunta. Sí, pues. Venga, Mónica. Hola, ¿qué tal? No, pues yo sí quería ver si podías ahondar un poquitito más, porque es verdad que es súper incoherente, ¿no? Lo del TTIP y la cooperación reguladora ¿no? Y el tema de la economía circular. Entonces, no, que si podías desarrollar un poquitito más esa incoherencia y lo que están haciendo, ¿no? Cómo lo están gestionando ustedes allá en la Eurocámara. A ver, si te he oído bien, tú dices sobre la cooperación reguladora del TTIP, ¿verdad? Sí. Vale. A ver, la relación entre la cooperación reguladora y la economía circular no es directa, es indirecta. Pero vamos a explicar lo que es la cooperación reguladora. El TTIP propone lo siguiente, es que haya un consejo de regulación reguladora entre Estados Unidos y la Unión Europea que permita poner en armonía las leyes que se van haciendo en Estados Unidos y la Unión Europea y sus Estados miembros antes de que se legislen. Es decir, una vez que alguien quiera hacer una ley y esta ley tiene una relación con el contenido del TTIP, pues en este caso se tiene que hablar con antelación para que sea compatible con el TTIP. Eso es el Consejo de Regulación Reguladora. Y además lo que hace este Consejo, o esta cooperación reguladora, abre el proceso legislativo de forma consultiva a lo que llaman ellos la sociedad civil. Pero aquí no nos engañemos, la sociedad civil para ellos principalmente son los lobbies y las multinacionales, porque son los únicos que tienen capacidad real y además interés real en poder acercarse a un proceso legislativo y poner los medios, estamos hablando de abogados, de técnicos, de expertos, para poder mirar las leyes. ¿Cuál es el riesgo real de este Consejo de Regulación Cooperadora a través de la cooperación reguladora? Pues claramente que las multinacionales tengan aún más poder para poder influir sobre las próximas y futuras leyes que se pueden decidir en los Estados miembros de la Unión Europea y en la propia Unión Europea. Y esto lo tenemos que relacionar luego con la otra parte, que es el ISDS, que es el mecanismo de arbitraje privado entre inversores y Estados. Es decir, una privatización de la justicia pública para que los inversores tengan una vía directa para llevar a juicio a los Estados. ¿Qué tenemos con esto? Pues tenemos lo que se puede llamar una pinza legislativa, donde las multinacionales tienen capacidad de influencia sobre el proceso legislativo, tanto en la parte previa del proceso legislativo, a través de la cooperación reguladora, y luego con el ISDS en la parte posterior, es decir, que una vez que una legislación ya está aprobada y que una multinacional no está contenta, pues puede ir ante tribunales. Esta pinza permite, por parte de las multinacionales, intentar controlar los procesos democráticos, los procesos de soberanía popular o ciudadana que tenemos en los Estados y en la Unión Europea, para poder tener leyes que, en vez de ir a favor del bien común de la mayoría, pues vayan a favor realmente de los beneficios de estas multinacionales. Y eso es el riesgo real. Entonces, ¿dónde está la economía circular en todo esto? Pues no está, básicamente. Porque podemos decir, si fuéramos coherentes, pues podemos decir que en vez de que cuando una legislación llegue en el TTIP, vamos a soñar, ¿no? Vamos a imaginar algo. Podemos decir pues, que para que una legislación se pueda aprobar a través del TTIP, pues tiene que responder a unos cuantos criterios de justicia, de ética y de sostenibilidad, y en este caso a la economía circular. Es decir, que no se puede adoptar una ley que va en contra de los principios básicos de reciclaje. ¿Por qué no? Pero lo que propone el TTIP es totalmente diferente. Lo que propone el TTIP es que las multinacionales, los que tienen el poder fáctico, puedan tener aún más poder para orientar las leyes de un país y de otro hacia sus intereses privados. Y esta es la realidad. Entonces, pues yo veo una gran incoherencia de políticas entre lo que decimos por una parte y lo que hacemos por otra. ¿Alguna pregunta más? A la una. Bueno, muchas gracias, Floren, y seguimos con la sesión. Gracias. Un placer, muchas gracias por invitarme. Hasta luego. Que es la siguiente ponencia, prepara su presentación, es el momento oportuno para que os levantéis y apuntéis ahí los papelitos. Al final vamos a hacer dos grupos y sería muy interesante tener ahí un poquito de material para ahí aquí delante justo de la mesa.
Sí, pues apuntar ideas clave para luego sobre 3 temas: recursos naturales, propuestas concretas y derechos humanos, para luego hacer 2 grupos y que haya ahí unas cuantas ideas que nos sirvan un poco de pie para hablarlo luego. Bueno, voy empezando. Me pongo ahí. Sí, podéis seguir poniendo papelitos durante toda la intervención. Bueno, yo voy a hablar un poco de cómo está la situación a nivel estatal y legislativa y normativa y qué oportunidades tenemos con respecto al uso de recursos naturales. Pero antes de eso sí que quería agradecer también al Jardín Botánico pues las facilidades que nos ha puesto para realizar esta jornada y sus instalaciones, que además, si podéis dar una vuelta por el jardín, es muy chulo. Bueno, ¿qué tenemos ahora mismo de normativa a nivel estatal? Pues de recursos naturales concretamente no tenemos nada. No tenemos ni una obligación de medir lo que consumimos a nivel estatal ni a nivel autonómico. No tenemos, por tanto, una obligación de reducir, porque si no sabemos lo que consumimos, ¿cómo nos van a exigir reducir? Y además no conocemos datos netos de consumo de recursos naturales. Los datos al final son de los fabricantes, de los importadores, entonces hay que hacer una recopilación de todos los datos que no existen a nivel oficial, a nivel ministerial, para poder saber en qué cifras nos movemos para poder abordar diferentes políticas. Solamente se habla de la conservación de los recursos naturales, de la importancia de los mismos en la legislación de residuos. O sea, nos damos cuenta en el último paso, cuando ya se ha convertido en residuo, que bueno, que quizá eso podría ser valioso, entonces habrá que poner en marcha alguna medida como para evitar que se despilfarren esos recursos naturales. Y sí que se habla de ello, pero tampoco ninguna medida es excesivamente ni ambiciosa ni vinculante en el Programa Estatal de Prevención de Residuos, que de hecho es un poco con este objetivo, pero tampoco ni es vinculante ni obliga a nada a los gobiernos. Además, tal como nos ha contado Florent, que luego podemos entrar más en profundidad con la comunicación del Parlamento, que solicita una reducción del 30% para 2025, a nivel estatal nos hemos marcado a nosotros mismos un 10% para 2020. O sea que si de verdad, y ojalá se haga vinculante la comunicación del Parlamento, tendríamos que triplicar nuestros esfuerzos para reducir, cuando ahora mismo lo único que estamos consiguiendo es reducir basándonos en la crisis económica que hace que consumamos menos. Pero como decía Florent, no se ha desacoplado, entonces en cuanto haya un incremento del PIB, habrá un incremento del consumo y por tanto de la generación de residuos. El Real Decreto de Residuos Eléctricos y Electrónicos es el que quizá nos abre un poquitín más la ventana, porque hemos conseguido separar la reutilización del reciclaje, que hasta ahora el reciclaje ocupaba todo y nos olvidábamos de que había productos que no hacía falta hacer un proceso industrial para volver a poner en el mercado, que se podía preparar para la reutilización, poner en el mercado de segunda mano, etcétera. Y este Real Decreto sí que marca un objetivo de un 2%, que hubo que pelear muchísimo con los fabricantes, y es a lo que se ha logrado, pero por lo menos es un primer paso. Y además también tiene un artículo concreto en el que viene marcado que es obligatorio fabricar productos duraderos, reparables, que no se conviertan en residuos rápidamente. Es cierto que luego en la fase de inspección y de control se olvidan de ese artículo, entonces bueno, habrá que estar muy detrás para ver cómo se da realmente cumplimiento a este artículo, pero es un avance también que en el articulado aparezca, porque suele aparecer en el prólogo y luego ya en el articulado se olvidan de este tema. Y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, pues que habla sobre todo de reciclaje y cómo no derrochar esos recursos a su manera, pero es lo único que tenemos ahora mismo sobre la mesa para lo que poder ir avanzando para reducir el uso de recursos. Pero es cierto que no es suficiente, ni muchísimo menos. Y además hemos centrado todos nuestros esfuerzos en las últimas décadas en el reciclaje. Y la economía circular ahondaba en eso. Es verdad que el paquete que tenía la Comisión se marcaba objetivos muy ambiciosos de reciclaje, pero no es suficiente reciclar, como el informe que os poníamos a vuestra disposición, que han hecho la investigación nuestros compañeros de Europa y nosotros hemos traducido. Hay muchos elementos que además dan el ejemplo. Por ejemplo, el aluminio sí que se recicla en cantidades muy elevadas, entre el 65 y el 95%, depende de los países, pero la demanda es tan elevada que esto solo cubre el 30% de la demanda de aluminio, el otro 70% hay que seguir extrayéndolo. Entonces, una economía circular no se puede basar solamente en el reciclaje cuando el consumo no deja de incrementarse. Por mucho que reciclemos, aunque recicláramos el 100%, si nuestra demanda se duplica, nunca conseguiríamos cerrar el ciclo y necesitaríamos de la extracción
con todos los impactos que hemos estado oyendo a lo largo de toda la mañana que genera esta extracción. Entonces, algunas propuestas que proponemos a nivel estatal para empezar a cambiar este modelo que tenemos de, pues eso, consumir, reciclar lo que podamos, tampoco demasiado, y derrochar y tirar estos residuos, no son tampoco tan complicadas. Es cierto que también en la línea que decía Florent y que el Parlamento parece que quiere empezar a mover, el Parlamento Europeo, tenemos nada más que una estrategia de residuos, pero deberíamos tener una estrategia de recursos naturales en la que una pata fueran los residuos, pero no puede ser que los residuos hablen de recursos, porque es como empezar la casa por el tejado, ¿no? Tenemos que tener una estrategia amplia de cómo usamos nuestros recursos en la que pensemos qué hacemos cuando ya al final de su vida útil, pero no empezar al revés. Entonces es necesario poner en marcha políticas que reduzcan el consumo. Y entre estas políticas es necesario medir. Una de las cosas que también ha aprobado la comunicación del Parlamento, que para nosotros es un éxito como Federación Europea, es la introducción de unos indicadores que proponíamos, porque se habla mucho de la huella de carbono, pero la huella de carbono mide eso, las emisiones de carbono, y se olvida del uso del suelo, del uso del agua, del uso de materiales, que generalmente además no procede de la zona donde se consume. Europa, de hecho, es el país que más recursos necesita de fuera de sus fronteras, hasta 3 veces su superficie, para poder satisfacer todo su consumo. Entonces es necesario conocer todos estos materiales, agua, suelo que se ha empleado para poder saber qué políticas ponemos en marcha. Y el claro ejemplo de esto es la Directiva de Agrocombustibles, que se ha demostrado tan ineficaz porque nada más que tenía en cuenta la huella de carbono y no ha tenido en cuenta ni el agua ni el suelo, y al final ni siquiera el CO2 que reducía era eficaz. Al hacer estas políticas es necesario poner en marcha todas las medidas que tenemos para poder hacer políticas realmente eficaces y no que al final, pues como se dice, que hagamos un roto con un descosido. Y es necesario saber también la huella que tiene cada Estado miembro de estos materiales. El paquete anterior de economía circular que planteaba la Comisión Europea hablaba de un indicador de eficiencia en relación al Producto Interior Bruto. Es decir, que si tú consumes muchísimo pero generas mucho Producto Interior Bruto, lo estás haciendo bien. Si tú consumes normal pero tienes poco Producto Interior Bruto, te va a salir un resultado mucho peor que al país que está consumiendo mucho más que tú. Por eso creemos que el consumo tiene que ser neto y basado en los 4 indicadores que nos van a dar una visión más amplia y más global de lo que de verdad se está consumiendo. Y a nivel estatal, porque esto sí que es verdad que necesitaría un proceso europeo que nuestro Estado apoyara y pudiera poner en marcha cuanto antes. Pero es que ahora la situación que nos estamos dando es que se crean políticas que incentivan, en algunas ocasiones, incluso la incineración y el vertido antes que las que incentivan la reducción del uso de recursos. También es un caso claro el de las incineradoras, que les dan primas por energía renovable, cuando emite mucho menos CO2, reducir, reutilizar y reciclar, que incinerar ese residuo, pero la prima se la está llevando el que la incinera, no el que lo reduce, lo reutiliza o lo recicla. Por tanto, los Estados, con una economía fiscal diferente, podríamos hacer grandes cosas, pues reducir los impuestos a los negocios de reutilización, reparación, segunda mano, e incrementar esas tasas a incineración y vertido, que además está creando un impacto ambiental, social y de salud enorme. Y también es necesario ir avanzando hacia el cambio de modelo, que ahí sí que están viendo pequeños avances, pero es cierto que las grandes corporaciones no nos dejan tampoco salir del modelo de compra, propiedad, cuando un modelo de alquiler, leasing, préstamo, genera muchos menos recursos y pone la responsabilidad en la mano del fabricante, que es el que se tiene que ocupar de que su producto sea duradero, porque si no lo va a tener que reponer él, no el consumidor final. Y además va a ser el responsable de la generación de residuos de su producto, porque lo va a gestionar él. Entonces, otro de los pasos que tendrían que ser importantes, tanto a nivel europeo como estatal, es el cumplir realmente la jerarquía de gestión de los residuos, la que dice que la primera es la reducción, la reutilización, reciclaje, valorización energética y eliminación. En España estamos en un 60% de eliminación, o sea, del triángulo final, un 10% de valorización energética, un 30% de reciclaje, 0 de reutilización y 0 de reducción. Pero es que aún así, en los planes que se plantean, en el borrador del plan de residuos que está ahora mismo en participación pública, proponen un porcentaje de valorización energética de un 15% como mínimo, cuando el porcentaje de reducción que se han marcado es del 10%. O sea que es evidente que la jerarquía no se la creen ni se la toman en serio, cuando
Es el primer paso. Si de verdad quieren hacer una estrategia de residuos que reduzca recursos, es necesario tomarse en cuenta la jerarquía de residuos. Y el ahorro energético, verlo desde su visión global, como decía antes, premiar el ahorro energético de esa reducción de uso de recursos, de esa reutilización, que no la incineración. El desperdicio alimentario, por supuesto que con todos los matices y todos los efectos colaterales que tiene, es necesario poner en marcha, y también políticas de residuo cero que incentiven el pago por generación, que ahora mismo pagamos en muchos sitios ni se sabe por qué se paga, y en otros por metro cuadrado de nuestra vivienda. Y por último, para avanzar de verdad en esa economía baja en el uso de recursos naturales, es promover la reutilización y la reparación. Es necesario que no sean iniciativas marginales, como existen ahora. Marginales me refiero por lo pequeñas, de un reparador, un reutilizador, cuando las grandes marcas lo que nos ponen en el mercado es más barato comprarse una nueva que repararla. Esto nos lo han dicho a todos muy a menudo, y eso es un consumo de recursos insostenible, ilógico, y además que afecta al consumidor, al ciudadano consumidor. También es necesario que el ecodiseño no se base únicamente en la eficiencia energética, como sucede en la actualidad, que tenemos en los electrodomésticos. Pues si son A+, A++, A++, pero no sabemos cuántos recursos naturales llevan en su fabricación, de dónde provienen, qué tipo de materiales son, si son reciclables, etcétera. Y además es necesario que los manuales de reparación y de separación de las piezas sean públicos. No puede ser un secreto de marca el manual de reparación, porque es tu producto. Si te obligan a comprarlo y a hacerte responsable, que te faciliten esa reparación, y si no, que te lo dejen en alquiler, en leasing, como quieran, y que ellos se hagan responsables de esa reparación. Pero no puede ser que nos den la responsabilidad, pero no las herramientas de gestión. Y las normas también deberían ir en el camino de que los productos sean reutilizables, desmontables, reparables, etcétera. Entonces, ya para terminar, que quería intentar ser breve, las oportunidades que tenemos ahora mismo en la mesa a nivel estatal son el plan de residuos, que, como os decía, lo más sangrante es que tiene el objetivo mínimo de incineración, que, bueno, la verdad es que eso es extraño hasta para la Comisión Europea. O sea, que vamos a trabajar para intentar eliminar este porcentaje, porque no es lógico que se marque un objetivo mínimo de incineración. Se puede marcar uno máximo, como mucho, o prohibirlo, pero marcar un objetivo mínimo no tiene sentido. El nuevo paquete de medidas por una economía circular, también como comentaba Florent, que se aprobará a finales de este año, que, bueno, la verdad es que no tenemos excesivas esperanzas en él, pero bueno, va a haber una consulta pública que está ahora mismo abierta, y esperemos que la mejoren, porque no es todo lo buena que desearía la sociedad civil. El comunicado del Parlamento Europeo sobre recursos naturales, que este sí que nos abre un poco más la puerta, porque de verdad habla sobre una estrategia global de recursos naturales y pone objetivos vinculantes, que yo no sabía que había acuerdo entre industria y energía, o sea que es una cosa beneficiosa, porque a ver en el plenario qué es lo que pasa, la Comisión de Medio Ambiente sí que lo tiene claro. Y luego también es necesario implicar a otros departamentos, que hasta ahora solamente lo lleva Medio Ambiente y concretamente Residuos, y es necesario que se pongan en marcha pues los departamentos de comercio, de industria, tanto estatales como autonómicos como europeos, porque la responsabilidad inicial está en sus legislaciones, no en las finales de residuos. Entonces, bueno, solamente quería también dar unas pinceladas para que el debate luego pueda ampliarse. Así que, nada, muchas gracias a todos. Y nada, para terminar, pues terminamos con Pedro Ramiro, coordinador de OMAL Paz con Dignidad. También los 15 minutitos y todavía a tiempo de escribir alguna cosita. Bueno, gracias amigos de la Tierra por organizar esta jornada, estos debates, a todas por estar aquí toda la mañana, y vamos a seguir con el debate sobre empresas y derechos humanos, ¿no? Se planteaba en el título de esta intervención qué está haciendo el Estado español ante la creación de normas vinculantes, ¿no?, sobre empresas y derechos humanos. Si es así, terminamos rápido. Nada. Terminamos rápido la ponencia, ¿no? Entiendo que eso ya más o menos lo sabemos y que lo que queremos es ver por qué hemos llegado a esta situación, cómo y qué perspectivas alternativas podemos plantear, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar de hacer. Y para eso, cuatro ideas voy a tratar de
de contaros. Dos que tienen que ver con el contexto jurídico a nivel internacional en el que se inserta el Estado español y las posibilidades que tiene ahí de intervención. Una tercera idea que es las medidas o no medidas o pseudomedidas o como queramos llamarle que ha hecho el Estado español en el último año, en los últimos 2 años, que tienen que ver con empresas y derechos humanos. Y en cuarto y último lugar, qué posibilidades, qué propuestas alternativas habría, y con eso enlazamos con el debate de propuestas, que es la última fase de esta jornada. Primera idea, sobre el contexto internacional. Ya se ha dicho anteriormente, pero creo que vale la pena recalcarlo, porque es una de las ideas fuerza, creo, más importantes a la hora de hablar sobre empresas y derechos humanos, que es la evidente asimetría que hay entre la fortaleza de la lex mercatoria, el derecho corporativo global, el derecho de las grandes empresas, que protege sus intereses comerciales y sus negocios, y la debilidad del sistema internacional de derechos humanos. Hay una asimetría muy evidente entre uno y otro. Mientras las empresas transnacionales tutelan sus derechos a través de un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones, con el cual protegen sus negocios y sus operaciones a través de los contratos firmados, a través de las normas, disposiciones, cláusulas, planes de ajuste, préstamos condicionados de la OMC, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y también de los tribunales de arbitraje, no solo el CIAD y del Banco Mundial que se ha hablado aquí, sino algunos otros, de la Cámara de Comercio Internacional, la Corte de Arbitraje de La Haya y el sistema de solución de diferencias de la OMC. ¿Vale? Todo esto, que puede parecer muy complejo, representa, y lo es, representa un entramado de miles de normas a nivel internacional, miles y miles, una hiperinflación normativa que es casi imposible de seguir, que de hecho ese es uno de los objetivos que tiene, ¿no? Una creación de normas absolutamente exagerada para proteger los derechos de las empresas transnacionales y dificultar enormemente su control internacional. Y que además representa lo que los juristas llaman un derecho duro, un derecho sancionador, coercitivo y que impone sus medidas y es prácticamente imposible salirse de él, porque puede llegar a imponer bloqueos comerciales a los países, sanciones económicas multimillonarias, etcétera, etcétera. Por el otro lado, tenemos que las obligaciones de las empresas transnacionales, recuerdo, mientras sus derechos se protegen a través de esta lex mercatoria internacional, este derecho duro, sus obligaciones se reenvían a los Estados-nación, a las legislaciones nacionales, que como sabemos durante las últimas 3-4 décadas los Estados-nación han sido sometidos a las reformas neoliberales y por lo tanto a desregulación en los derechos sociales, flexibilización, privatización, reducción de la actividad del Estado en todo lo que tiene que ver con buena parte de la economía y de los derechos sociales, no así en lo que son los mecanismos de control social y de represión. Hoy entra en vigor la ley Mordaza, que os voy a contar. Pero en todo lo que tiene que ver con derechos sociales y con intervención en la economía se ha producido una desregulación del Estado, como ya sabemos, ¿no? Y entonces las obligaciones de las empresas transnacionales se remiten no al derecho internacional, sino a esas legislaciones nacionales que ya han sido flexibilizadas y desreguladas en las últimas décadas. Junto a ello tenemos un sistema internacional de los derechos humanos que es manifiestamente frágil, que se queda muchas veces en términos declarativos. Sí existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, como ya sabemos, y también sabemos que no se cumple habitualmente, ¿no? Y que no hay mecanismos de evaluación y seguimiento para hacer que se cumpla, y que las normas a nivel internacional que se han hecho sobre empresas y derechos humanos no son vinculantes hasta ahora, ¿no? Tenemos las normas de la OIT, de la OCDE, algunas declaraciones de Naciones Unidas, que en ningún caso, ninguna de ellas representan tratados, códigos externos, normas vinculantes a nivel internacional. Se quedan en términos declarativos, ¿no? Por deciros un dato, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, ha sancionado muchas veces a Colombia por amenazas a sindicalistas y por incumplir los derechos de asociación de las organizaciones sindicales. Esas sanciones son de una manifiesta fragilidad frente a las sanciones que sí pueden hacer los tribunales internacionales de arbitraje, defendiendo los derechos de las empresas frente a ese país u otros mismos, ¿no? Hay una evidente asimetría ahí.
Y como digo, las obligaciones de las empresas transnacionales se remiten a las legislaciones nacionales débiles y desreguladas, a un sistema internacional de los derechos humanos que es manifiestamente frágil y a una responsabilidad social corporativa que es voluntaria, unilateral y que no tiene exigibilidad jurídica. Es lo que los juristas llaman también un soft law o derecho blando, ¿no? Frente a ese derecho duro, esas normas sancionadoras, coercitivas, obligatorias, tenemos una responsabilidad social corporativa que es un pseudoderecho o un no derecho incluso, porque no hay ninguna forma de controlar a las grandes empresas con sus códigos voluntarios de conducta. Ellas son las que deciden qué van a firmar, cuándo lo van a hacer y cómo lo van a cumplir, si es que lo cumplen. No tiene ninguna exigibilidad jurídica. Segunda idea sobre el contexto, muy relacionada con esta. Está todo el debate sobre si las normas para las grandes empresas deben ser obligatorias o voluntarias, ¿no? Que tiene que ver con esta asimetría entre el derecho comercial global, entre la lex mercatoria y el derecho internacional de los derechos humanos. El debate sobre normas vinculantes para las grandes empresas no es nuevo, viene desde los años 70, desde hace 40 años. Ya a finales del año 72, Salvador Allende, presidente de Chile entonces, en la Asamblea de Naciones Unidas, en la Asamblea General, hizo un discurso defendiendo la necesidad de establecer normas vinculantes para las grandes corporaciones. En aquel momento él puso el ejemplo de las grandes transnacionales mineras que estaban saqueando el cobre en su país, que luego, como bien se sabe, tuvieron mucho que ver en el golpe de Estado que se produjo un año después y que, junto a la presión de las grandes potencias internacionales y de los lobbies empresariales, fue enterrando ese debate, que como digo se produjo en Naciones Unidas en los años 70, lo fue enterrando durante los años 80 y 90 para, a finales de los años 90, en el año 99, lanzar lo que fue el Global Compact, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, simbólicamente presentado por el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, la reunión de los hombres más ricos del mundo. Ahí, en enero del 99, se presenta el Global Compact, la propuesta de Naciones Unidas con el aval de las grandes empresas para lanzar la responsabilidad social corporativa y tratar de enterrar el debate sobre normas vinculantes. Lo he dicho así muy rápido, es un debate de 30 años en Naciones Unidas, que se inicia con la creación de un centro sobre empresas transnacionales en Naciones Unidas, una comisión, muchos debates que al final, como digo, por la presión de Estados Unidos, de las grandes potencias, pero sobre todo de los grandes lobbies empresariales, quedan en nada y al mismo tiempo surge la responsabilidad social corporativa. El último, en esos momentos, el último resultado de estos debates en Naciones Unidas son las normas sobre, ¿cómo es? Las normas sobre empresas transnacionales y otras empresas comerciales, no recuerdo ahora cómo es. Las normas de Naciones Unidas del 2003, que es digamos, el resultado de todo ese debate, que viene de la Subcomisión de Derechos Humanos, es el último trabajo de la Subcomisión de Derechos Humanos en 2003, esas normas, que no llegan no llegan a ningún lado porque Naciones Unidas prefiere avalar el Global Compact, el Pacto Mundial, y deja en un cajón esas normas, nombra como relator especial sobre empresas transnacionales y derechos humanos al académico John Ruggie, que fue asesor del Global Compact, asesor de Kofi Annan para el Global Compact, lo nombra relator de empresas transnacionales y derechos humanos, se olvida de esas normas de 2003 y tiene el mandato de crear otra cosa posterior que sustituya esas normas de 2003, como digo, ¿no? Como resultado de ese trabajo del relator Ruggie, entre 2005 y 2011 surgen los principios rectores de Naciones Unidas, que son aprobados en el año 2012 y que son el marco que seguramente conozcáis de proteger, respetar y remediar. En donde, por un lado, la obligación de proteger los derechos humanos a nivel internacional se deriva en los estados. O sea, de nuevo se vuelve a hablar de la responsabilidad de, digamos, los derechos humanos a nivel internacional quedan a la responsabilidad de los estados, que es quien debe protegerlos a través de todos los instrumentos que ya son conocidos, declaraciones, tratados y demás que firman los estados, y a las empresas les queda el papel de respetar, pero respetarlo es en el marco nacional. De nuevo, no sale de esa lógica del Estado-Nación y, por lo tanto, reenvía
de nuevo, como se viene haciendo en las últimas décadas, esas obligaciones sobre derechos humanos de las empresas, de las grandes corporaciones, solo al marco nacional, el cual pensamos, muchas activistas, personas, organizaciones, pensamos que sin duda, por decirlo de manera suave, se queda muy corto, ¿no? Hablamos de empresas que tienen como parte de las que hablaba Mónica, ¿no? Empresas que tienen una trama de filiales por todo el mundo, que es difícil seguir la pista, que operan a través de filiales en paraísos fiscales o de sociedades pantalla o empresas buzón, que tienen un domicilio en un sitio, actividades en otros y comercializan en otro tercero. Seguir con la lógica del domicilio nacional creemos que no es ninguna solución para hablar de respeto a los derechos humanos. En ese marco, tercera idea, ¿qué es lo que se ha hecho en el Estado español? Como bien se decía antes, creo que lo decía Cecilia en el debate anterior, el resultado de la aplicación de estos principios rectores de 2012 a la normativa española es el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que se empieza a discutir en una propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Oficina de Derechos Humanos, a principios de 2013, justo al año siguiente que se aprueben los principios rectores, lógicamente. A principios de 2013, diferentes organizaciones de la sociedad civil, de la academia, las propias organizaciones empresariales y sindicales, recibimos el llamamiento de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores a entrar en un proceso de diálogo que tendrá como resultado la elaboración del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Ese proceso, lo resumo muy rápido, dura un año y medio más o menos, entre principios de 2013 y el primer semestre de 2014, y termina con la remisión al Consejo de Ministros del último borrador conocido, que es justamente de hace un año, de junio de 2014, y se remite al Consejo de Ministros. Desde entonces hasta ahora no se sabe nada de qué ha pasado con ese borrador. El propio proceso de diálogo, desde nuestro punto de vista, tiene muchas limitaciones, es realmente deficiente. Las demandas de las organizaciones de la sociedad civil, prácticamente ninguna fue tenida en consideración. Las demandas de las organizaciones empresariales, bastante de ellas fueron tenidas en consideración en el sentido de que se fue descafeinando el plan en las siguientes versiones, ¿no? Como fuimos parte del proceso de diálogo, fuimos viendo cómo iba evolucionando el plan, y de 30 y tantas medidas que tiene el plan, y que al principio incluían solo 2 que tenían sanciones, al final esas 2 quedaron en una y bastante difícil de que se cumpla, en nuestra opinión, ¿no? Que exige sentencia firme sobre derechos humanos alguna de las empresas para que el plan pudiera actuar, ¿no? Y nos preguntamos si ya hay una sentencia firme sobre una empresa, después de todos los recursos, etcétera, que la condene por violación de derechos humanos, ¿para qué queremos un plan sobre empresas y derechos humanos, ¿no? Si eso ya se va a ver en los tribunales y hay sentencia firme, pues tampoco sirve demasiado el plan. El resto de medidas que se plantean en el plan, que son la inmensa mayoría, son de incentivos. Son de sensibilización empresarial, incentivos a las buenas prácticas, apoyo a las relaciones entre las grandes compañías y las organizaciones sociales, asesoramiento, puesta en marcha de páginas web, de guías, de memorias de responsabilidad social. La inmensa mayoría de las medidas que incluye el plan van en esa línea. No se habla, como digo, en ningún caso de sanciones, de propuestas de control y mecanismos efectivos para el cumplimiento de los derechos humanos. El único caso en su redacción final, después de varios borradores, al principio se hablaba de indicios, en la parte final se habla de sentencia firme, y solo tiene en cuenta, además, la responsabilidad de la empresa con sus filiales. Y ahí creemos que abre otro de los elementos de debate que consideramos esencial a la hora de hablar de normas sobre empresas y derechos humanos, que lo hemos podido ver, por citar el caso seguramente más grave de las últimas décadas, en la tragedia de Bangladesh, ¿no? La responsabilidad en toda la cadena de producción, distribución, consumo, en toda la cadena de valor, como queramos llamarle, de la casa matriz con sus filiales, por supuesto, pero también con las subcontratas, proveedores, licenciatarios, el resto de figuras jurídicas, de sociedades y de empresas de las que la casa matriz se vale para externalizar su responsabilidad.
Sabemos que hay una externalización de esa responsabilidad a las subcontratas, a terceros actores, etcétera, y creo que no debemos ser cómplices de esa política empresarial, que es comprensible desde un punto de vista de maximización del beneficio, claro que sí, pero si hablamos de derechos humanos, deberíamos hablar de una corresponsabilidad, de una responsabilidad indirecta, en algún caso, en algunos términos de responsabilidad, también de esas filiales y de esas subcontratas y de esos proveedores y de toda la cadena de valor de la empresa. Otro de los elementos de debate que surgen a raíz del plan sobre empresas y derechos humanos es la posibilidad, que no está en el plan tampoco, aunque se habla de estudiarlo, es cierto, por lo menos en las primeras versiones se hablaba de estudiarlo, no recuerdo cómo queda en la versión final, se hablaba de someter a estudio con una comisión de juristas la posibilidad de establecer mecanismos para establecer obligaciones extraterritoriales a las grandes empresas. Es decir, que una empresa española digamos que una comunidad afectada por una empresa española en Bolivia pueda demandar a esa empresa ante un tribunal español. Cosa que actualmente no se puede hacer. Tendría que demandarla en Bolivia con las leyes de Bolivia, que obviamente se han desregulado durante los últimos 20 o 30 años para que esa posibilidad de establecer demandas sea muy difícil, ¿no? ¿Por qué no establecer mecanismos de obligaciones extraterritoriales, que haya los mismos estándares de derechos humanos en los diferentes estados, ¿no? O por lo menos que las empresas españolas se atengan a las normas sobre derechos humanos que tiene el Estado español, que tiene firmadas en todos los países donde operen, cosa que actualmente no es posible. El plan tampoco avanza en eso. Y tampoco avanza en los mecanismos, en las posibilidades que habría para establecer la responsabilidad civil y penal de los dirigentes de estas empresas cuando se cometan violaciones de los derechos humanos, o incluso de las propias empresas, de las personas jurídicas, lo que los juristas llaman el criterio de doble imputación. No solo tienen responsabilidad los dirigentes de estas empresas, sino la propia empresa tiene una responsabilidad jurídica. Hay un debate jurídico al respecto, por supuesto, pero nosotros defendemos la posibilidad de que las propias empresas son sujeto de responsabilidad, de obligaciones, sujeto de derecho al respecto, ¿no? Ese es dicho muy rápido, cómo está el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que debe estar en un cajón del Consejo de Ministros. No tenemos ni idea de si se va a aprobar en esta legislatura, que ya le queda poco, o no. En todo caso, aunque se aprobara, no tenemos muy claro, y esto lo dejo para el debate, ya voy terminando y ahora paso al último punto, 3 minutos y termino. No tengo muy claro si, incluso aunque se aprobara, como decía antes Cecilia, y digo, lo dejo para el debate, si esto es un mal menor o es un freno normativo y va a impedir que se aprueben otras normas más exigentes en el futuro, ¿no? La experiencia de la responsabilidad social corporativa, que con buena voluntad y con buen criterio muchas organizaciones durante mucho tiempo han defendido como es cierto, la responsabilidad social no es el mejor instrumento posible, pero es un mal menor, al menos supone unos ciertos avances. 15 años después de la aplicación de la responsabilidad social corporativa, creo que es bastante dudoso los avances que se ha podido ver al respecto, ¿no? Muchas organizaciones así lo reconocen y al mismo tiempo sí ha supuesto un freno normativo, porque mientras está la responsabilidad social no está el debate sobre normas vinculantes. Creo que algo así podría pasar con el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos. Si se aprueba, en esta versión descafeinada de la que os he hablado, al menos en nuestra opinión, eso va a suponer que se diga, ya está esta norma, que sí, que no es perfecta, que es mejorable, que lo que sea, pero que ha sido el resultado de un proceso de diálogo con todos los actores de la sociedad civil y va a ser muy difícil que luego haya otras normas más exigentes, ¿no? Nosotros creemos que casi que es mejor que no se apruebe y que vayamos a presionar, como estamos haciendo ahora a nivel internacional, como vamos a hacer la semana que viene en Ginebra, como decía Mónica, que también lo podamos hacer a nivel nacional para que haya unas normas más exigentes desde el punto de vista de derechos humanos. Y última idea, frente a esto, y el lazo con la idea del debate, está bien, no nos gusta el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, pero entonces, ¿qué proponemos? No nos gusta la responsabilidad social corporativa, no nos gusta este marco de derecho internacional, derecho comercial global que deja de lado los derechos humanos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Se puede hacer la labor de lobby e incidencia política que estamos haciendo organizaciones de la sociedad civil junto a algunos estados fundamentalmente periféricos y del sur en Naciones Unidas
para elaborar un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos. La primera sesión, como antes se decía, comienza el lunes que viene en Ginebra. Durante toda la semana que viene sesionará la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para empezar los trabajos en este sentido y estará trabajando en ello al menos el próximo año. No solo una normativa internacional vinculante, se podría también hablar de la posibilidad de establecer un centro sobre empresas transnacionales, como ya se hizo en los años 70, en donde no solo las empresas transnacionales presenten sus memorias de responsabilidad social, sino también las víctimas, las comunidades locales, los pueblos indígenas, las organizaciones sindicales de mujeres, también puedan presentar sus reportes, sus informes, sean testigos y digan lo que les está pasando. También las personas que vienen de la academia, de la universidad, que investigan estos temas, las propias administraciones públicas, claro que sí, los estados, un órgano multipartes en donde todas las partes tengan la capacidad de exponer lo que está pasando, su visión, y en donde, bueno, pues se trate de llegar a conclusiones comunes, ¿no? No como ahora, donde el único órgano que hay parecido es el Global Compact, el Pacto Mundial de Naciones Unidas, en donde para estar en él basta con que las empresas rellenen un cuestionario que es el informe de progreso y presenten su memoria de responsabilidad social, que nadie se encarga de evaluarla ni de seguirla, ¿no? ¿Y por qué no hablar también de un tribunal penal internacional? En donde pueda juzgarse a las grandes corporaciones. En el estatuto, en el borrador del estatuto de la Corte Penal Internacional estaba la posibilidad de juzgar a empresas transnacionales, cosa que en el estatuto final se eliminó. Pero, ¿por qué no? Como personas jurídicas, con todas las dificultades que esto tiene. Ya sabemos que la Corte Penal Internacional es asimétrica, no todos los países la han firmado, solo se juzga a unos gobernantes y no a otros. Es verdad, y hay muchas dificultades sobre esto en Naciones Unidas, por supuesto. Pero, entrando de lleno en ese debate, ¿por qué no hablar también de la posibilidad de juzgar a grandes corporaciones por la violación internacional de los derechos humanos? Hablando también en los tratados comerciales, hablamos del TTIP y de otros tratados de libre comercio, también podríamos presionar para que en los tratados comerciales tenga prioridad esta jerarquía normativa de los derechos humanos sobre el derecho del comercio, ¿no? Sobre las reglas de comercio y de inversiones. Hablar de la necesidad de consultas participativas, de transparencia, de mecanismos democráticos. Bueno, muchas cosas que están saliendo ahora a la luz con el TTIP, que es la negociación más antidemocrática y falta de transparencia que se ha dado en las últimas décadas en la Unión Europea, posiblemente. Restablecer la soberanía judicial de los propios Estados-nación, las competencias de los parlamentos, las iniciativas legislativas populares, bueno, muchos mecanismos que contrarresten ese poder de la lex mercatoria, incluso reforzando en algunos sentidos la lógica del Estado-nación, mientras llegamos a otras lógicas a nivel internacional. Y, ¿por qué no? Y esto es lo último que digo, ¿por qué no también hablar de no solo un tratado de los estados en el marco de Naciones Unidas, que como digo, estamos apoyando decenas de organizaciones la semana que viene en Ginebra, sino incluso un tratado internacional de los pueblos. Más allá de los estados, ¿por qué no hablamos también de los pueblos? Como se hablaba en la Carta de Argel en los años 70, ¿no? De los pueblos, de las comunidades locales, de los pueblos indígenas. Pensemos en otros sujetos de derecho, no solo en el marco del Estado-nación, que podamos hacer una transformación radical del derecho internacional, que sin duda yo creo que es necesaria, hablando de un uso alternativo del derecho, ¿no? Una visión del derecho desde abajo, que entronque con las visiones de los movimientos sociales, de los pueblos, de las comunidades que enfrentan día a día el poder de esas grandes corporaciones. Y ahí lo dejo. ¿Alguna pregunta concreta a los ponentes? No. ¿Seguro? Pues nos ponemos a... ¿Cómo organizamos? Vamos a hacer 2 grupos.